Vamos a continuar hoy día con este estudio que estamos teniendo. La semana pasada comenzamos con una nueva serie de reflexiones que se llama El alma del cristianismo. Gracias, loco. Que está basado en un libro, ¿sí?, que se llama El alma del cristianismo. Y cada semana nosotros vamos a estar estudiando un poco sobre los puntos importantes del cristianismo para nosotros reafirmar nuestra fe, saber en lo que estamos creyendo, saber por qué hacemos lo que hacemos, por qué decimos lo que decimos, por qué pensamos lo que pensamos, y también para poder defender lo que pensamos y defender lo que creemos. Muchas veces la gente nos pregunta eso, y la gente cuestiona mucho lo que nosotros decimos creer por muchos motivos. No sé si se acuerdan que la semana pasada vino un chico que era periodista, que está haciendo un reportaje. Me dijo que iba a venir, pero no sé, creo que no sé, se perdió o algo así. No está de boleto o algo así. Ya bueno, la cosa que él estaba haciendo una entrevista sobre el rock cristiano, el metal cristiano y todo eso. Entonces él el otro día estaba haciendo un video y en el video nos hacía preguntas a los de Meremut, que en el concierto que tocamos el viernes, nos preguntaba cosas como, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Qué es para ti Dios? ¿Cómo, no sé, pues, algún testimonio, alguna historia? Y hacía una pregunta que creo que es común que la gente se pregunte, ¿no? Él decía, él nos preguntó, ¿qué es para ustedes el cristianismo? Y imagínate que tienes una cámara enfrente y te dice ahorita, ¿qué es para ti el cristianismo? ¿Qué responderías? Muchas veces esas preguntas nos agarran fríos, ¿no? Y a veces nosotros respondemos con mucha honestidad. Para mí el cristianismo es relación con Jesús, no sé. Para mí el cristianismo es una forma de vida. Para mí el cristianismo es una religión chévere, no sé, X cosas. Pero cuando quitan la cámara de delante y tú te pones a reflexionar sobre las cosas que dijiste, siempre como que dices, pucha, debí decir otra cosa, o dices, no sé, tal vez debí aprovechar esta oportunidad para enfatizar otras cosas, o no sé. La cosa es que muchas veces lo que es Cristo, lo que es el cristianismo es tan grande que a veces nos cuesta mucho entenderlo, nos cuesta mucho poder decirlo en pocas palabras, ¿no? Entonces, la semana pasada hablábamos de que el cristianismo se trata de una persona. ¿Y que esa persona quién es? Cristo, ¿no? Cristo que era Dios y que es Dios y que se encarnó en una forma humana, ¿no? También hablábamos un poco sobre las marcas que nosotros tenemos en la historia a través de Cristo, ¿no? Desde la división del almanaque entre antes de Cristo y después de Cristo, hasta muchos conceptos que se volvieron populares, ¿no? Como la humildad como virtud, por ejemplo. En la época de Cristo lo que imperaba era ojo por ojo, diente por diente. Si te aborrece tu enemigo, mátalo. Si tu enemigo tiene hambre, no le des de comer. Si tu enemigo tiene sed, no le des de beber. Y eso era lo moralmente correcto. Y Jesús viene al mundo y dice, ¿sabes qué? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Si tu enemigo quiere hacerte cosas malas, perdónalo. Si te golpea en una mejilla, dale la otra. Y a partir de ahí, en la historia marcó la humildad, el perdón como virtudes, que tal vez en esa época no existían esas cosas como virtudes, ¿no? También hablábamos de que Cristo revaloró a los niños, ¿no? Que en esa época los niños eran echados de lado, no eran considerados seres importantes, ¿no? Más que el hombre adulto. La mujer también era echada de menos y todo eso, ¿no? Y Jesús, en un acontecimiento, él estaba predicando así, compartiendo, y de pronto se acercan unos niñitos y los discípulos hacen lo que era correcto en la época, que era alejar a los niños. Y Jesús dice una de sus frases más famosas y frases célebres así, ¿no? Sus frases, y dijo, el que deja que los niños vengan a mí, no se lo impidan. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de Dios, ¿no? Y de ahí la remata, ¿no? Diciendo, si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que ser como niños. Entonces imagínate en esa cabeza, ¿no? Donde
el humano superior era el género masculino adulto. Y que viene Jesús y te dice, no se puede entrar al reino de Dios si no eres como un niño. También dice cosas como, bueno, aclara, ¿no? No sean niños en cuanto a su manera de pensar, sino sean niños en cuanto a su malicia. También hablábamos de Cristo, de que nosotros muchas veces que pensamos que Cristo comenzó a existir el 25 de diciembre hace 2015 años, ¿no? Pero en realidad Cristo siempre existió. Nosotros vimos algunas partes de la Biblia en que Cristo apareció, ¿no? Antes de su nacimiento, ¿no? Incluso desde el primer versículo de la Biblia, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, el relato de la creación, y luego Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Hagamos. ¿Con quién estaba hablando la Trinidad? Con Padre, Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Hagamos en conjunto el ser humano. Vemos que desde ahí existía Cristo, ¿no? Otra de las cosas que hablábamos, bueno, su preexistencia y también su obra redentora, ¿no? Cómo Cristo tuvo la necesidad y el deseo voluntario de querer entregar su vida por nosotros. Y que eso muchas veces genera preguntas. ¿Por qué Dios tenía que hacer eso? Tenía que volverse hombre y morir. Muchas religiones hablan principalmente de cómo el hombre debe acercarse a Dios. Creo que el cristianismo es la única religión que propone lo contrario, Dios acercándose a los hombres, ¿no? Y hablábamos de algunas cosas como ¿por qué Dios tuvo que morir en una cruz en lugar de nosotros? Por un acto de amor. Porque la Biblia dice que no hay más grande acto de amor que dar la vida por otra persona, por el que amas, ¿no? Y Jesús, ¿qué hizo? Se encarnó para poder cumplir con ese acto de amor. Yo creo que ninguno de nosotros tenemos alguna persona que literalmente haya muerto por nosotros, más que Cristo. Y eso es uno de los motivos por el cual Jesús quiso morir en la cruz por nosotros. También hablábamos de que Cristo murió para librarnos del pecado de Adán, ¿no? Que Cristo murió por esos motivos. Si quieren repasar la prédica de la semana pasada, ya saben que lo encuentran en el canal de YouTube de Proyecto Eclesiastés. Bueno, entonces hoy día vamos a hablar el segundo tema de esta serie, que se llama que el cristianismo está basado en un libro que transforma vidas. Mucha gente admira a Cristo. O sea, mucha gente cristiana o no cristiana dice, Cristo, chévere. Jesús, un revolucionario, un tipo bacán, ¿no? Mucha gente importante se ha sentido muy inspirada por la obra de Cristo. Nosotros podemos verlo en muchos lugares, ¿no? Y mucha gente, producto de que tal vez personas importantes hayan valorado a Cristo, ha querido aprender más de Cristo. Y se han escrito muchísimos libros más sobre Cristo, no sé, pues los años perdidos de Cristo, y muchas cosas y muchas historias. Y la verdad es que muchas veces el ser humano tiene curiosidad y deseo de aprender más de Cristo. Muchos lo consideran el mejor líder de la historia, el primer revolucionario, muchas cosas. Pero mucha gente está en esa búsqueda y no lo busca en el lugar que deba buscarlo. Yo quería leer con ustedes el libro de Juan, el capítulo 5 y el versículo 39. Juan 5:39. A ver, dicen, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. En esa versión dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo, de su propia boca, Él dice, las Escrituras son las que dan testimonio de mí.
Y muchas veces las personas que buscan saber más de Jesús no siguen la indicación que el mismo Jesús dio si es que tú quieres conocer a Jesús. O sea, si yo quiero conocer a una persona y esa persona me dice, aquí me vas a encontrar, yo voy y le hago caso a esa persona, ¿verdad? Pero vemos mucho esa incongruencia de, ya, quiero conocer a Jesús, lo busco, pero no busco donde Jesús dice que lo busque. Y eso ha creado muchas veces distorsiones de lo que es Cristo, o falsos conceptos de lo que es Cristo, o falsas historias de lo que es Cristo. Y está en manos nuestras llevar ese mensaje, ¿no? De que la gente entienda de que no hay forma de conocer a Cristo si no es a través de las Escrituras. No hay forma de ser confrontados, de aprender cómo debemos vivir. No hay forma de imitar a Cristo sin conocer a Cristo a través de únicamente las Escrituras. Hay mucho material, pero todo ese material que está fuera de las Escrituras debe ser evaluado por las Escrituras. Yo encontré una frase que decía, el cristianismo no es posible sin una persona, Jesucristo. Y no es posible ser cristiano sin este libro, la Biblia. Muchos, cuando se les presenta la Biblia, muchas personas cuando, no sé, de pronto tú dices, ya, yo soy cristiano, yo creo en la Biblia, abrimos la Biblia, se la mostramos y pareciera que la cultura rechaza mucho la palabra de Dios. Que de pronto hay religiones que afirman que la Biblia está cambiada, que afirman que la Biblia ha sido modificada, que la Biblia ha sido tergiversada, ¿no? Muchos creen que el ser humano ha intervenido en la Biblia y ha quitado y agregado cosas. ¿Y qué les parece ese cuestionamiento? ¿Les parece válido? ¿Les parece honesto? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros vamos a poner nuestras vidas bajo la luz de un libro. Creo que lo racional y lo correcto es decir, ¿ese libro es cierto? Es decir, ¿ese libro es real? ¿Ese libro realmente dice lo que los escritores originales dijeron? Y de hecho, nosotros nos sentamos en internet y podemos buscar mentiras y contradicciones y errores de la Biblia y nos va a salir una lista larga de cosas. Y muchas cosas son malintencionadas, muchas cosas son fuera de contexto, muchas cosas son mentiras. No mentiras de la Biblia, sino mentiras acerca de la Biblia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado a pensar si de verdad este libro merece la confianza de entregarle nuestras vidas y que sea lo que rija nuestras vidas? Muchas veces nosotros hemos seguido por pura fe, sin convicción, sin tener un fundamento mucho más allá de creer ciegamente. Pero la fe honesta cuestiona las cosas. La fe honesta confronta lo que cree, ¿no? La duda es parte de la fe, ¿no? Vemos muchos hombres de Dios en la Biblia que en algún momento dudaron y esa duda los llevó a un nivel más profundo y más fortaleza de tu fe, ¿no? De la fe de ellos. Entonces, con la Biblia pasa similar, que nosotros como cristianos debemos ser los primeros en buscar si es que la Biblia realmente dice lo que Dios quería que diga. Entonces, surge la pregunta, ¿cómo nosotros sabemos si la Biblia es cierta? ¿Cómo sabemos si de verdad podemos confiar en la Biblia? Nosotros hace algunos meses llegamos al curso de Cosmovisión, que creo que la mitad de los que estamos aquí lo pasamos. Y ahí nosotros hablamos un poco de por qué podemos confiar en la Biblia, fuera de que la Biblia dice sobre ella misma. Nosotros dimos 3 argumentos, no sé si alguno se acuerda de por qué la Biblia es cierta. La primera es la prueba bibliográfica, ¿no? Que la prueba bibliográfica consiste en comparar las versiones actuales de la Biblia con los manuscritos más antiguos. Esa es la primera prueba que se le hace a cualquier texto antiguo. Si nosotros tenemos un texto de Aristóteles
impreso en el siglo XXI por la editorial X, nosotros podemos comparar la veracidad del texto de Aristóteles basándonos en la similitud del libro original, del manuscrito más cercano a la fecha. Y la verdad es que la Biblia tiene el récord de similitud entre las versiones actuales y las versiones más antiguas. El Nuevo Testamento tiene 24.000 copias manuscritas. No existe absolutamente ningún otro texto antiguo que tenga tanta cantidad de copias manuscritas y que son exactamente igual a las traducciones contemporáneas. Y la tasa de distorsión de las Biblias actuales en español traducidas a muchos idiomas, comparadas con las versiones escritas a mano más cercanas a la fecha, tienen una tasa de distorsión de 0.02%, o sea, prácticamente nada de distorsión. Y las cosas que han sido agregadas son cosas que no cambian en absolutamente nada los textos originales, ¿no? No sé si se acuerdan la oración del Padre Nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, eso, ¿no? Hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Amén. ¿Sí? Hay una Biblia que dice, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos, amén, ¿no? Que esas frases son ese 0.02% que ha sido agregado a la Biblia, que son frases que no cambian en nada el sentido original de la palabra, ¿no? Otra de las evidencias que nosotros tenemos es lo que se conoce la evidencia interna de la Biblia, sino, por ejemplo, la exactitud de hechos. Vamos a leer Lucas 3.1. Fíjense la exactitud de hechos que nos muestra la Biblia con precisión y sin temor a equivocarse. Lucas 3.1, que nos brinda unos datos muy exactos. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Si alguien quiere hacer un viaje así mochileando, ya sabe algunos posibles lugares a donde podría ir. ¿Cómo? Claro, se llaman diferentes, ¿no? Pero tienen una ubicación real, ¿no? ¿Cómo? Sí, pero googlea. Ajá. Tienes que ir con Jesús. Con Juanchi. Google Maps. Ajá. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la Biblia, si es que la Biblia hubiera sido trucada, o si alguien posteriormente hubiera inventado el libro, no hubiera datos tan exactos y que son comprobables históricamente. O sea, nosotros agarramos libros de historia y nosotros encontramos quién fue el emperador Tiberio César, quién fue Poncio Pilato, quién fue Herodes, quién fue Felipe, ¿no? Y sobre estos lugares. Otra de las pruebas de que la Biblia no pudo haber sido falsificada es el hecho de que si tú quieres crear una religión, si tú quieres que las personas que lean ese libro respeten a tales personas como líderes. Imagínense que, no sé, que este grupo de personas, estas 5 personas que están acá, queremos fundar una religión. Entonces vamos a crear un libro que hable recontra bien de ellos, que han hecho milagros y cosas sorprendentes, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente que lo lea diga, ah, man, ya, qué paja, ellos son los que hacían los milagros y todo eso. Entonces, tú buscarías inventar ciertos atributos y de hecho hacer personas lo más con una vida lo más impecables posibles, ¿no? En cambio, la Biblia no tiene nada de eso. La Biblia te dice que ellos discutían por quién era el mejor, te dice que lo abandonaron a su maestro, que abandonaron a Jesús en el momento más difícil de su vida, que era cuando lo estaban matando. Te dice que Pedro lo negó tantas veces, ¿no? Te dice que, no sé, pues que los hermanos decían, Jesús, como estés en tu reino, que uno se siente a la derecha, el otro a tu izquierda, ¿no? Y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, si tú quieres trafear un libro, si tú quieres crear algo fantástico, lo usual es que no haya
que no transmitas imperfección, ¿no? Entonces vemos que la Biblia no tiene rollo de mostrar la imperfección de absolutamente todas las personas, ¿no? Y eso también nos hace como que quedar más tranquilos, ¿no? Otra de las evidencias que nosotros tenemos para creer en la Biblia son lo que se conoce como evidencia externa, ¿no? Que es cómo nosotros comparamos los hechos arqueológicos, históricos, relatados en la Biblia con la historia. Y vemos que fue así, que existió José, que fue el segundo del faraón en Egipto, que hay una tumba física de José, ¿no? E infinidad de cosas. Y otros datos que podríamos considerar sobrenaturales de la Biblia son que la Biblia relata cosas que la ciencia descubrió muchísimos años después, ¿no? Isaías 40:22. Tu Biblia no tiene Isaías. Es que es Nuevo Testamento, ¿no? Sí, pero ahí me cogiste. La Biblia de los Gedeones. Esa Biblia es histórica. El que no ha tenido esa Biblia no ha tenido infancia. Sí. Claro, regalado. Sí. Pero no lo vendan. Claro, y le ponen ahí, este libro no será vendido, ¿no? Pero dan el chiquito, porque ellos también tienen una versión grande. ¿Cómo? Sigue siendo solo el Nuevo Testamento. A ver. Claro, ahora ya te lo descargas nomás, pues. Isaías 40:22. Lo curioso de este libro, de este pasaje, es que fue escrito en el siglo 7 antes de Cristo. O sea, sitúense cronológicamente, siglo 7 antes de Cristo, eso está comprobadísimo, o sea, los papiros y todo eso, sabemos que fue escrito en el siglo 7 antes de Cristo. Miren lo que dice Isaías. Él, o sea, Dios, está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para mostrar. Dice, Él está sentado sobre el globo de la tierra. Otras versiones que dicen, ¿qué versión está leyendo tú? A ver. Él tiene su trono sobre el arco de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Ahí dice el arco de la tierra. Otras versiones dice que la redondez de la tierra. Entonces, ¿el descubrimiento de América en qué año fue? 1400 años. ¿Cuánto? En 1492. 1492. ¿Sí? Bueno, que no fue descubrimiento, ¿no? Sabemos que fue el saqueo de América, ¿no? Más que el descubrimiento. O sea, América no fue descubierta, América fue saqueada y todo. Pero bueno, ahí fue que recién se descubrió que la Tierra era redonda, ¿no? O sea, ¿cuántos siglos antes del descubrimiento de que la Tierra era redonda, la Biblia ya estaba escrita que la Tierra era redonda? Y esto es una de esas cosas sorprendentes que encontramos en el libro, ¿no? Otro pasaje interesante es Job 26:7, que fue escrito unos 3500 años antes de Cristo. Dice, Él extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. 3500 años antes de Cristo. Aquilón, ¿qué dice en otra versión? Es un super descuento. Un alquilón. En la NTV dice, Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. Entonces se cuelga la tierra sobre nada. O sea, 3500 años antes de Cristo, la Biblia ya decía que la tierra estaba ahí sujeta sobre nada. Y que Dios era el que hacía que esté ahí sobre nada. Entonces, si alguien quiere dudar de la Biblia y contradecir la veracidad de la Biblia, o sea, quiera transmitir de que la Biblia no es un libro confiable, la única motivación para hacerlo es la dureza del corazón del hombre. Porque es completamente racional, completamente... O sea, nadie duda de los escritos de Aristóteles, pero sí dudan de la Biblia. Cuando manuscritos de Aristóteles hay 20, de la Biblia hay... ¿no? Y más cercanos a la fecha original de escritura, ¿sí? Entonces,
es completamente irracional confiar en la Biblia. Yo leía una historia de un chico que era ateo, así, todas las cosas, y que era ateo porque su papá odiaba mucho a la Biblia, odiaba mucho a los cristianos, odiaba mucho el cristianismo porque tendría sus traumas, algún cristiano lo había decepcionado en la vida, no sé. Y bueno, la cosa es que este tipo en la universidad, en un curso le hicieron leer un libro de la Biblia, un evangelio, el evangelio de Juan, creo que fue uno de los evangelios. Y él no quería leer la Biblia. Pero al final el profesor le dijo así: léelo, así como vas a leer un libro de Hitler, porque es un libro que ha cambiado el curso de la historia. Léelo por eso. O sea, no lo leas porque eres cristiano, porque no eres cristiano, porque eres ateo. Léelo, o sea, si eres ateo, léelo al menos porque es un libro que cambió el curso de la historia. Porque es un libro que ha cambiado vidas, porque es un libro que... Y este profesor, la intención del profesor no era convencerlo de Dios, de nada, era solamente estudiarlo por la influencia de la Biblia en el mundo moderno. Dice que este chico comenzó a estudiar la Biblia y encontró datos así interesantes. Lo volvió a leer y cuando lo leía dice que se encerraba en su cuarto así para no cambiar su reputación de ateo, pues, ¿no? Porque no digan, el ateo leyendo la Biblia, algo así, ¿no? Y ahorita me estaba acordando que él contaba que la Biblia que estaba usando era de su compañero de cuarto que tenía una Biblia de los Gedeones, la Biblia que tiene él, ¿no? Que son esas Biblias que regalan en colegios, universidades y todo eso, ¿no? Claro, que no tiene Isaías. Entonces, hay una frase que a mí me gusta que dice: los que rechazan la Biblia no la hacen por las aparentes contradicciones que ella tiene, sino porque los contradice a ellos. Y la verdad es esa, ¿no? Mucha gente rechaza la Biblia no tanto porque hay evidencias para dudar de ella, ¿no? Sino la gente rechaza la Biblia porque la Biblia te contradice a ti, o sea, te contradice tu moral, contradice tus hábitos, contradice tu concepto de lo bueno y lo malo, contradice muchas cosas así, ¿no? Vamos a leer 2 Timoteo 3 y nos vamos a concentrar mucho en este capítulo, ¿ya? Voy a buscarlo acá. El título de este capítulo yo lo tengo como Carácter de los hombres en los postreros días. No sé cómo lo tendrán ustedes. Dice, voy a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Esta versión es la Reina Valera antigua. Por eso, RVA. O sea, es una Biblia de 1900 y poco, algo. Por eso tiene la A, lleva tilde cuando está la A solita y cosas así. Pero, ¿cómo cambió? Es como leer el Cantar del Mío Cid, una cosa así. Dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. Porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a las mujeres débiles y cargadas de pecado, que se dejan llevar por sus malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados. Pero no podrán seguir avanzando porque su insensatez será evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido, de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú,
desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este capítulo es muy realista, ¿no? Es como que futurista, ¿no? Porque fue escrito hace 2000 años y poco, ¿no? Entonces fue en los últimos tiempos, en los tiempos posteriores habrá hombres amadores de sí mismos, delincuentes, que no tendrán afecto natural. Eso es loco, ¿no? ¿Cómo interpretas que la Biblia te diga en los posteriores tiempos habrá gente que no tendrá afecto natural? ¿Qué es el afecto natural? El afecto a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus mascotas incluso, ¿no? O sea, afecto que te nace porque, no sé, la convivencia o algo así, ¿no? El afecto entre pareja, ¿no? Dice que habrá hombres avaros, amadores de sí mismos, hombres que buscarán engañar y un montón de cosas así, ¿no? Y el consejo final, bueno, nosotros ahorita ya podemos ver gente así. O sea, nosotros pensamos en el 2015 y tranquilamente podemos ver muchas personas con todas estas descripciones que fueron profetizadas hace 2000 años. O sea, podemos ver gente que es amante de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etc. Traidores, envanecidos, amarán más los deleites más que a Dios, que parecerán ser muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. El consejo de Pablo es evítalos. ¿Por qué el consejo de Pablo es evítalos? ¿Por qué el consejo de Pablo no es anda, pasa tiempo con ellos y tú influenciales para bien y haz que cambien? ¿Por qué Pablo en este caso no dice ten compasión de ellos? ¿Por qué Pablo en este caso no dice no sé, tú con el amor de Dios vas a iluminar en la oscuridad de ellos o esas cosas? Yo creo que la clave de eso está en el versículo 5 que dice parecerán muy piadosos. Y la piedad es una virtud que Pablo siempre le enfatizaba como virtud cristiana, ¿no? Él decía, Timoteo, esfuérzate por la piedad. Hay un versículo que dice, el ejercicio físico para poco es provechoso, ejercítate en la piedad. Así dice. Claro, lo toman literal, pues, ¿no? Lo toman literal, ¿no? Pero él está haciendo una comparación, ¿no? O sea, que dice, o sea, la comparación, así como tú te quieres ejercitar físicamente, así, con esa disciplina, con esa fuerza, con ese empeño, ejercítate en la piedad. Es más importante que seas piadoso. Entonces vemos que Pablo está diciendo, va a haber gente que va a pretender o aparentar ser piadosa, o sea, gente que va a querer parecer, gente que tiene una moral cristiana, o sea, falsos cristianos, pero practican todas estas cosas. Y es de esas personas de las que debemos alejarnos, ¿no? Las personas que están con problemas o haciendo las cosas mal son las personas que nosotros debemos acercarnos y ayudar. Pero las personas que nosotros vemos que llevan una doble vida, por ejemplo, que están en la iglesia y dicen, sí, yo soy chévere, yo he seguido a Dios, yo de verdad he cambiado y soy muy servicial, pero en mi vida hago porquería y media por decisión propia y quiero persistir en eso y no quiero cambiar. De esas personas debemos alejarnos. Y Pablo continúa hablando y diciendo una serie de cosas. Dice, dice que esas personas dicen no podrán seguir avanzando porque su insensatez será evidente a todos, como también la fuera de aquellos. Y viene el consejo a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, ¿no? Él está diciendo, pero tú me conoces, o sea, tú sabes lo que yo he vivido, tú sabes que yo de alguna manera he sido congruente entre lo que he dicho y lo que he vivido. Y el consejo final dice, tú por tu parte persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Y aquí entra, dice, tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y nos quedamos en este versículo. Vemos que en el capítulo final, el consejo de Pablo,
O sea, Pablo empieza diciéndote, ¿sabes qué? Todo va a ir mal, la gente va a hacer mala onda y todo lo que quieras. Aléjate de ellos, persiste en lo que te he enseñado y sobre todo persiste en las Escrituras. O sea, persiste en lo que has aprendido de la palabra de Dios, ¿no? Y en lo que te falta por aprender. Entonces, el consejo, y dice así, y te dará sabiduría para que seas salvo. Sabiduría para salvación. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué entendemos por sabiduría en este contexto? Porque es como que necesito ser sabio para salvarme. O sea, ¿va por ahí ese pasaje? ¿O qué tipo de sabiduría Dios dice que busquemos para salvación? Entonces, en la Biblia nosotros encontramos como que dos conceptos de sabiduría, ¿no? Por ejemplo, Salomón, ¿se acuerdan de Salomón? Sí, que él le pidió sabiduría a Dios y dice en la Biblia que Dios le dio sabiduría y que fue el hombre más sabio del mundo. Y cuenta algunas historias de gente que fue ante él para pedir ayuda en muchas cosas y él respondió con mucha sabiduría. Entonces, sabiduría en el caso de Salomón es saber tomar buenas decisiones. A veces a nosotros nos falta sabiduría. A veces nosotros tomamos decisiones sin pensar y tomamos decisiones muy malas. ¿Por qué? Porque nos faltó sabiduría. Y la Biblia dice versículos como el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿no? Vamos a orar. Dios, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por esta semana que nos has regalado, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos acompañas, Señor. Gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos perdonas. Gracias porque tú en todo momento nos haces sentir que estás a nuestro lado, Señor. Gracias por en algún momento llegar a nuestras vidas, salvarnos, mostrarnos el camino a seguir, Señor. Gracias por las personas que tú pusiste a nuestro alrededor para acercarnos a ti. Y que lo que nos une es Cristo. De que el motivo por el cual estamos aquí reunidos es Jesús.